defendenos imperio. Ut non pereamus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, derrama sobre nosotros el don de sabiduría, conocimiento en el amor, para ver el mundo y la vida con la mirada de Dios, para descubrir el bien en todo lugar, pues la mano de Dios lo cubre todo. Danos el don de entendimiento para que lleguemos a comprender en profundidad en qué consiste la vida espiritual, dejando que la inteligencia se adentre en lo más hondo del mundo de la fe. Concédenos el don de consejo para aprender a decidir sin temor y con acierto lo que debemos hacer en cada momento y ayudar a los que no saben qué camino seguir. Que el don de ciencia nos haga descubrir tu presencia en el universo y en todas las criaturas. Infunde en nosotros el don de fortaleza en el trabajo y el estudio, haciendo vida la teología espiritual. Haznos capaces de acoger el don de piedad, viviendo en comunión contigo y los hermanos, dejando que tú nos lleves de la mano, convirtiendo el estudio en oración. Y danos el don de temor de Dios, pues nuestra vida, lejos de ofenderte, quiere agradarte en todo. Vida, oración y estudio sean para alabanza de tu gloria, oh Santo Espíritu. Amén. Esta oración que hemos recitado, ¿no?, con la que comenzamos siempre, pues, esta escuela de espiritualidad, es una oración que hará como 20 años o algo más que la escribí. Pero ayuda porque están los 7 dones puestos en la invocación al Espíritu, ¿no? Y está pues para que nos ayude, porque la espiritualidad no solamente es que uno lea cosas de espiritualidad, sino que tiene que uno, viendo su vida, la propia vida, y lo que va adquiriendo de conocimiento, y aplicándolo a su vida. Y cada uno tiene un camino que tiene que ir descubriendo a la luz del Espíritu Santo. En el objetivo de todo lo que es la vida espiritual, el objetivo de toda la vida espiritual y el objetivo de la Iglesia, mira, está la santidad de vida. Porque hay diferencia entre evangelizar desde la santidad a evangelizar desde una situación de pecado y aliado con el pecado. Entonces, el santo siempre está en camino de conversión y tiene una disciplina. Va teniendo un estilo, ¿no?, con una ascética, con una disciplina, un trabajo interior y un trabajo en la vida, y eso es lo que va santificando y se va uno purificando. Y va siendo uno cada vez, como dice Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya y él crezca. Cada vez va a ser Cristo más en mí y yo voy a ser menos en mí. En la segunda carta a Timoteo 1:9 nos dice San Pablo: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Sabemos en Romanos cuando dice que hemos sido escogidos antes de la creación del mundo. Hemos sido elegidos para ser santos y irreprochables ante Dios por el amor, ¿no? Y aquí nos lo vuelve a repetir: nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo.
¿Cómo medimos el tiempo? Lo medimos antes de Cristo y después de Cristo. Así es como medimos el tiempo. Estamos en el siglo XXI después de Cristo. Y Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Fijaros una cosa, ¿cómo cambia la vida cuando tú dices, yo estoy salvado, porque Cristo me ha salvado? Estoy salvado, y me ha llamado a una vida santa. Entonces, ¿qué es lo que busco? Pues vivir esa salvación cada día, y eso que yo soy y esa vida santa, después esa salvación que yo recibo de Cristo, como iglesia, yo la llevo a los demás. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Salvar. Prolongación de la misión de Cristo. Y, o sea, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Y hay muchos cristianos que dicen, bueno, eso ya lo dije el otro día, que piensan que los santos pues tienen que ser pues personas muy místicas, personas que tienen una experiencia de Dios muy grande, personas que... Y no, el santo es la ama de casa, el que va a la compra, el que pasa por la calle, o sea, todos estamos... la llamada es universal a la santidad. Y ahora, nosotros somos escogidos para una misión, y por eso hemos sido bautizados, o sea, hemos recibido toda una gracia para responder a lo que somos, llamados a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, por esa gracia que nosotros hemos recibido en el bautismo. Entonces, cuando se vive desde el temor, no nos ayuda. Yo me puedo condenar porque yo he hecho esto mal o porque cometí un error en mi vida. Entonces yo me puedo condenar. Entonces ahí no hay confianza en el Dios de la salvación. Precisamente una de las cosas que ayuda mucho es que Jesús, por donde pasa, pues va liberando, ¿no? Tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Jesús va liberando, va sanando los corazones. Y lo primero, antes que curar a un enfermo, lo que le cura es el corazón, lo que le sana es el corazón. Le perdona sus pecados. Y eso era un escándalo. ¿Quién es este para perdonar los pecados? En la santidad hay que distinguir dos cosas en la santidad. Están íntimamente unidas, porque una tiene que dar respuesta a la otra. Primero, lo que se llama la santidad ontológica, que es la santidad en el ser. En el ser. Estamos en la página 188. En el ser. Que hemos dicho que la santidad, sobre todo, es obra de Dios en nosotros. Pero claro, hace falta que tu corazón tienda hacia ello. Entonces, lo primero es la santidad en el ser. ¿Y cómo puedo ser yo santo? Por participación de la santidad de Dios. ¿Dónde adquiero yo esa santidad? Por la gracia santificante. Por la gracia santificante es lo que me hace participar de la santidad de Dios. Eso no quiere decir que fuera de la iglesia no haya personas santas y que estén participando, pero es que nosotros somos privilegiados, porque por medio de los sacramentos nosotros recibimos una gracia que nos santifica. Santidad ontológica en el ser. La fuente es la elección divina,
y no deriva de la naturaleza humana. Pensar que nosotros nacemos con el pecado original. Es constitutivo del hombre por don de Dios, que estamos llamados nosotros la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen perfecta de Dios? El Hijo amado, Jesucristo, es la imagen perfecta. Nosotros participamos de la imagen de Cristo y vamos perfeccionando, vamos adquiriendo la imagen de Cristo a lo largo de nuestra vida. Tened entre vosotros la mente de Cristo, los mismos sentimientos de Cristo, nos vamos configurando con Cristo, nos vamos santificando. Entonces vamos recuperando la imagen perdida por el pecado original, y después vamos perdiendo la imagen, nos vamos desfigurando por el pecado. O sea, ¿a quién nos tenemos que parecer nosotros? Creados a imagen y semejanza de Dios. Nos tenemos que parecer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que tú conoces del Dios revelado por Jesucristo? Es un Dios que es misericordia, es un Dios que es bondad, es el Padre que sale al encuentro de su Hijo y donde hace el retrato de quién es este Dios Padre, lo hace Jesús en la parábola del Hijo Pródigo, que no deja ni que hable el Hijo, sino que lo abrazó y lo besó efusivamente. Así es como nosotros vamos recuperando la imagen de Dios, porque mirad, un padre y un hijo se parecen en los rasgos físicos. Nosotros nos tenemos que parecer en los rasgos espirituales. En los rasgos, Dios es amor y Dios es espíritu. Luego, por eso lo que dice San Pablo, no debáis a nadie nada más que amor, y después parecernos en nuestros rasgos espirituales. El ser de Dios, el ser en Dios y con Dios, ¿no? Entonces, la imagen de Dios funda su existencia en la relación directa con Dios Santo. Es que Dios es todo santidad. Fijaros una cosa, yo hago esto porque yo amo a Dios. Bueno, y ahora tú a lo mejor pones el acento en lo que haces, pero no, aquí lo importante es dónde vives, dónde tienes puesto el corazón, dónde estás tú respecto de Dios. O sea, es que lo nuestro es la intimidad con Dios, por encima de todo, la intimidad con Dios. Esa intimidad con Dios es lo que te va, y esa relación con Dios lo que te va modelando y te va. Por eso estamos siempre en proceso de conversión. Cuando descubre algo que te choca en tu vida, que tú dices, esto no es de Dios, pues ahí está el trabajo espiritual, ¿no? Y ahí es donde debemos de convertirnos, ahí es. La fundamentación de la santidad del hombre es la comunión con Dios. Dios nos creó en comunión, y se perdió. O sea, cuando en el jardín del Edén fueron creados Adán y Eva, pues estaban en comunión con Dios. ¿Cuándo pierden la comunión con Dios? Cuando pecan. El pecado es lo que nos hace romper la comunión con Dios. Ya ahí no hay santidad. ¿Por qué? Porque nos separamos como iglesia, que somos el cuerpo místico de Cristo, nos separamos de la cabeza que es Cristo, por el pecado. Por eso, qué importante es la comunión, ¿no? Y qué importante comulgar, y qué importante la intimidad con Cristo y la vida de oración. Si uno mira la vida de los santos, todos los santos han sido grandes orantes. Entonces, no se puede, la santidad, no se puede vivir sin vida de oración. Una persona puede estar haciendo muchas cosas todos los días, puede estar entregado totalmente a
a atender a los pobres, a estar cerca, a solucionarles problemas y todo, como no tenga una vida de oración y una vida de intimidad con Dios, entonces pues Cáritas se convierte en una ONG o se convierte en otra cosa. Pero no, es que lo nuestro es sobrenatural. Lo nuestro nos eleva. Si es que es todo más fácil, pero claro, hay que escalar la montaña todos los días de la oración. Hay que subir a lo alto, a lo de Dios, a donde se da el encuentro. Y entonces eso supone un rompimiento psicológico en dejar cosas para estar con Él. Y tiene que ser un momento reconfortante. Mirad, yo creo que en Getsemaní dice que estaba Jesús a punto de, triste hasta el punto de morir, fijaros, ¿no? La angustia y la tristeza hasta el punto de morir. Bueno, pues yo creo que cuando Él dijo, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, al decir eso, de verdad, desde el interior, ahí es donde Jesús recibió toda la fuerza y toda la confianza en el Padre. Y sabía que tenía que seguir, aunque fuera duro, pero que tenía que seguir adelante. Y los discípulos dormidos, y los íntimos dormidos, la soledad de Jesús. Ahí se manifiesta la santidad de Jesús. Se manifiesta en cuanto que Él hace la voluntad del Padre. Por eso nosotros cuando decimos hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo, pues así estamos nosotros santificando el nombre de Dios y la persona de Dios, haciendo su voluntad, no la nuestra. Pero para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, necesitamos vivir con Dios y dedicar tiempo a estar con Él. Y pienso que no vale cualquier tipo de oración. Pienso que puede haber muchas oraciones engañosas. Fijaros, el fariseo y el publicano. El fariseo iba todos los días al templo a orar, bueno, pues, y el publicano allí atrás. Entonces yo puedo estar orando todos los días, pero ser una oración que no cambie el corazón, que no me cambia. Y además, la oración que debe de ir cambiando. San Juan de la Cruz enseguida te va a poner en contemplación. Santa Teresa no. Santa Teresa quiere que se medite, que se piense, que se reflexione, hasta que el entendimiento se canse. Pero todo esto va en función de ¿qué? De la santidad en el ser. Si tú el ser lo cortas en tu relación con Dios, es como un hilo conductor. No sé si recordáis el cuentecito ese de la telaraña, no sé si lo habéis escuchado o no. Bueno, una araña que hizo una tela, ¿no? La tela que hacen las arañas, y cuando terminó de hacer esa tela, se quedó diciendo, qué belleza, ¿no? Qué bien me ha salido, todo regular, todo a la misma distancia, los hilos. Si habéis visto las telarañas, que son perfectas. Bueno, pero había como un hilo tonto, un hilo que sostenía toda la araña. Y entonces dice, ¿qué hace ese hilo ahí? La araña corta ese hilo y hace toda la telaraña. Eso es lo que pasa en nuestra vida. La vida de oración embellece todo el tejido de nuestra vida, lo embellece y lo ordena la vida de oración. Pero como tú cortes el hilo conductor con Dios, ya no hay santidad de vida,
ya todo se rompe, se destroza. Es la vida de oración la que da belleza a lo que hacemos, a lo que vivimos. Y entonces Dios te embellece eso. Entonces, fundamental es la santidad, la comunión con Dios. Que la comunión con Dios es común unión. Tú con Dios y Dios contigo. Y hay que ir a buscar otra comunión. La comunión de la comunidad con Dios. Que no todo el mundo. Hay quien quiere la comunión con Dios, pero no quiere la comunión con la comunidad. Porque en la comunidad todos son distintos, y no todos piensan igual, y todo. Pero ahora, si tú vives una comunión con Dios, tú eres fuente de comunión para los demás, y tú intentas acercar unos a otros y crear ese clima de familia, de comunión. Porque hay esa doble misión en la santidad. El camino personal y el camino comunitario. Y Jesús desde el principio quiso formar una comunidad. Entonces ahí tenemos una responsabilidad. ¿Yo construyo comunidad o creo división en la comunidad? Eso es que es así. Mira, a mí me pueden rechazar, me pueden juzgar, pero yo no puedo juzgar a nadie, yo puedo hacer la corrección fraterna. Yo puedo hablar con una persona y decirle, mira, esto yo no lo veo, pero ¿por qué? Por crear la comunión, por crear la comunidad, para que se resplandezca no lo que yo digo, sino que lo que yo veo lo comunico para que resplandezca cada vez más Cristo en la comunidad y seamos cada vez uno menos de uno mismo y más de Él. Y entre todos una verdadera familia, el reino de Dios. Y hermanos de verdad, todos. Ahora, esto, fijaros, y tú puedes pensar en un grupo, puedes pensar en otro, y algunos están fuera de lo que estoy diciendo. Una de las virtudes del pastor es la paciencia pastoral. Saber esperar. Y saber esperar el tiempo de Dios. En un momento puede haber algo que ilumine y que transforme toda una realidad. En un momento. Pero no cuando yo quiera. Por eso, orar por la comunidad es fundamental. Y vivir esa comunión y ser uno fuente de comunión para parecerme a Dios, que es fuente de comunión. Y en el plan de la salvación para la humanidad, la santidad de Dios se reviste de misericordia. Decía el Papa Francisco que de la Santísima Trinidad brota un río de misericordia, ¿no? Un río de misericordia hacia la humanidad, ¿no? Hacia toda la Iglesia, un río de misericordia. Es que Dios es misericordioso. Lo expresa Jesús en un momento muy duro, ¿no? Cuando lo están crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fijaros hasta dónde llega la misericordia de Jesús, ¿no? El bautismo es expresión de la voluntad de Dios que adjudica su santidad. Se nos hace en Cristo. El proyecto de Dios es Cristo, primogénito de nuestros hermanos. Nosotros unidos nuestro ser a su ser para ser de Cristo, y esto se hace posible en la comunión. O sea, cada vez que comulgamos, algo muere en nosotros para que brote lo nuevo de Cristo en nosotros. Por eso, al comulgar nos revestimos de Cristo. Decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo es que tú vas y comulgas y después cuando sales, el mismo que ves en el cuerpo de Cristo, lo ves en el pobre, en la calle o pidiendo? Pues lo tienes que tratar igual.
No coger y con mucha devoción te alimenta del cuerpo y después pasa de largo del hermano pobre, ¿no? O del que te necesita, porque hay muchas clases de pobreza. Fijaros el bien que podemos hacer nada más que con escuchar a las personas, nada más que eso. Muchas veces podemos estar pensando, yo sería feliz si... Hombre, yo sería feliz, mira, si todo el mundo hiciera como lo que yo pienso, como yo tengo que hacer, que los catequistas fueran de esta manera, que los otros fueran así, que este grupo pues trabajara de esta manera, pero eso es un engaño. Yo soy feliz si vivo en Dios, y de Dios irradio lo que Dios es en mí. Así soy feliz. No puede depender la felicidad de que todo vaya a favor mío. La paz no puede depender de que todo vaya a favor mío. Yo no puedo perder la paz por cualquier cosa o cualquier contrariedad o por cualquier cosa con la que yo no esté de acuerdo. Y si yo pierdo la paz, quiere decir que la fuerza de la paz del resucitado no tiene fuerza en mí. No tiene fuerza en mí. No es importante. El resucitado y lo que transmite el resucitado, que es misericordia y paz, lo primero que hace, paz a vosotros, recibir el Espíritu Santo, aquellos que perdonaréis los pecados sean perdonados. O sea, no es importante en mí y por eso pierdo la paz. Porque estoy en otras cosas y pierdo la esencia. Entonces esa santidad en el ser es muy importante. La santidad en el ser, plan de salvación revestido de misericordia, el bautismo es expresión de la voluntad de Dios, el proyecto de Dios es Cristo, nuestra vida es alcanzar a Cristo, por eso corro hasta alcanzar la meta que es Cristo, dice San Pablo. Corro hasta alcanzar a Cristo. Nosotros unimos nuestro ser a su ser para ser de Cristo. Ya no nos pertenecemos, somos de Cristo. Y eso es ser hijo de Dios, ser de Cristo. Por el bautismo no nos pertenecemos. Hemos sido marcados para decir que no nos pertenecemos. Por eso llevamos la marca del Espíritu que se pone en la coronilla con el Santo Crisma en el bautismo. Como el animal que se le pone el sello y este pertenece a la ganadería tal. Pues tú, por el sello del Espíritu, del que habla también San Pablo, nosotros no nos pertenecemos, pertenecemos a Dios. Si tú perteneces a Dios, escucha a Dios y obedece a Dios. Y busca el bien. Busca el bien y busca lo que Jesús buscaba. La santidad tiene que ver mucho con la humildad. Yo muchas veces lo he dicho, cada vez que entremos en la iglesia, cada vez que entremos, necesitamos, o sea, la humildad siempre es un camino de santidad, la humildad. Y es un trabajo del día a día. Y hay que poner a examen si hoy he sido humilde o no. La humildad no solamente es que tú le hables a una persona desde la soberbia, sino que es que la humildad se pierde también en el corazón. El rencor, los resentimientos, la envidia, los celos de unas personas por otras. ¿Eso es humildad? No. Eso no es humildad. La humildad, tú te alegras por el bien del otro y tú te alegras porque el otro sea feliz. Y a ti a lo mejor te están crucificando. Que he dicho que la cumbre de la humildad es la humillación.
el Cristo humillado en la cruz. De todos los pueblos, de todo el mundo, tú naciste un día, lo mismo naciste en una familia que no tenía fe, lo mismo naciste con una familia que tenía fe cristiana, te encuentras con personas que ninguno están bautizados, te encuentras con personas que todos están bautizados, que todos han recibido los sacramentos, que han recibido la iniciación cristiana. Nosotros somos, en el hoy tenemos que decir, yo tengo que dar gracias a Dios por ser sacerdote, por haber tenido una familia, unos padres que me educaron en la fe, por haber estado en un colegio religioso, donde, y bueno, ahí fueron sembrando, hasta que Dios me escogió para él. Entonces, tengo que dar muchas gracias a Dios por eso, ¿no? Es un verdadero tesoro lo que uno lleva. Sé santo para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he separado de entre los pueblos para que seáis míos. Es el ser de Dios, no de nosotros. Que las cosas no son como nosotros queremos, que hay que dejar hacer a Dios, y que muchas veces las personas no son como nosotros queremos. Hay que dejar libres a las personas, pero libres para que lleguen a conocer a Cristo, y entonces sea para amar y servir, haciendo presente el reino de Dios, donde la persona se apaga y quien resplandece es Cristo en la comunidad y Cristo en los hermanos. Mirad, sería precioso ver qué es lo que de ti me habla de Cristo, de cada uno. ¿Qué es lo que de ti me habla de Cristo? Sería precioso expresarlo. También podemos expresar todo lo contrario. Una persona con un corazón duro, pues no ve nada de Cristo en el otro, sino que lo juzga, lo condena, lo rechaza. Pero eso es lo que hacía Jesús. Si todo el mundo iba a condenar a la mujer adúltera. Entonces, sé santo para mí. O sea, sé santo para mí. Pero yo soy en ti, pero para ti. Y desde ahí vivo. Y que esto no es que yo tengo que hacerlo, sino es desearlo y dejar que Dios lo haga. Dejar que Dios actúe en mi vida, no poner obstáculos a lo que estoy diciendo. Y como pongas obstáculos, ya empiezas a sufrir para nada, y a quejarte para nada, a atormentarte para nada. Nos quejamos de la vida, nos quejamos de los demás, nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro, para nada, porque no soluciona nada. Lo que soluciona es ser para mí, para Dios. Amar y orar, eso es lo que soluciona. Y nada más que eso. Sed santo para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he separado de entre los pueblos para que seáis míos. Y eso se tiene que notar en nuestra vida. ¿Pensáis que todas las personas que pasan por la parroquia tienen este deseo de ser santos? Para mí hay personas que ya son santas en nuestra comunidad. Y si yo os dijera, esta persona, todos diríais, sí, que es verdad que es santa. Vamos a quedarnos con lo bueno de los demás. Vamos a cultivar lo bueno de los demás. Y vamos a dejar que la miseria del pecado se caiga, porque cada vez valoremos y resplandezca
la divinidad en nosotros, en nuestra humanidad. La divinización es la santificación, que es también configuración con Cristo. La santidad ontológica o la santidad en el ser, que participa de la santidad de Dios, va unido a la santidad en las obras. Es lo que se llama la santidad moral. En nuestro comportamiento, en nuestras obras, en nuestras acciones. La santidad en el obrar es lo que se llama santidad moral. El obrar sigue al ser es una máxima de la escolástica. Si tu ser es santo, tus obras serán santas. Pero muchas veces está la tentación nuestra como catequistas, como evangelizadores, la tentación de dar más importancia a lo que yo hago que a lo que yo soy. Es que yo hago esto y hago esto y hago esto y hago esto. Bueno, pero ¿tú qué eres? ¿Y tú quién eres en Dios, con Dios y con los hermanos? ¿Tú quién eres? El ser. El obrar sigue al ser. Porque, verás, es que hay gente que hacen obras y obras buenas, pero no lo hacen dejando que Jesús lo haga. A través que seamos nosotros un canal limpio para que Él actúe a través de nosotros, sino que lo hacemos quejándonos. Que nos hacemos, hay que ver este que no me ayuda, hay que ver que el otro no se implica, hay que ver que... ¿Me entendéis? Eso no es de lo que estoy hablando. Si tú eres santo, eres al estilo de Dios. Y no puedes perder tu imagen y semejanza de Dios, porque has sido creado en comunión con Él. Y entonces tus obras van a hablar de Él, y todo lo que haga para gloria de Él, para alabanza de Él, para servirle a Él. Debemos actuar conforme a lo que somos. Es que puedo estar haciendo cosas y perder mi identidad cristiana. Un párroco que diga, aquí se hace lo que yo digo y esto es lo que hay. ¿Es el estilo de la santidad? No. ¿Es el estilo de un buen pastor? No. Entonces aquí hay que tener mucha paciencia. Y unos con otros, y saber esperar el momento de Dios. Saber esperar el momento de Dios. El pecado es disociar el ser y el obrar. Es lo que decía Jesús a los fariseos. Haced lo que os digan, pero no lo que hacen. Porque lo que dice está relacionado con el ser. Pero después ellos no dan testimonio con sus obras. Sus obras están lejos de lo que son. No hay nada que nos santifique más que la Eucaristía. Y Él ha querido, en un trocito de pan y en un poquito de vino, ha querido Él santificarnos. Es como sumergirse en la santidad de Dios, en el misterio de Dios, el misterio pascual de muerte y resurrección, pero meternos ahí, sumergirnos en lo de Dios, en lo divino, para salir divinizados. Pero no para decir, hay que ver esta, mira cómo viene hoy.
mira la farda que se ha puesto y mira el collar que lleva. Hombre, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y cuando va a comulgar, mira para otro lado y comulga. ¿Dónde estamos? Pierdes el ser y pierdes tu identidad. Lo pierdes. Entonces tus obras, como pierdas el ser, tus obras no valen para nada. ¿Por qué no valen para nada? Porque le falta el amor. Que tu ser es amor, porque Dios es amor y es espíritu. Y el ser no se puede perder. Nuestra identidad es Cristo, que vive en mí, a quien amo, a quien le adoro, a quien le doy mi vida y le entrego mi vida. Pero todo cristiano, de verdad, todo auténtico cristiano, todo el que quiera ser discípulo del Señor, no los curas ni eso. Antes decía que ¿dónde estaba la santidad? En los monjes que se iban, se apartaban del mundo, y ellos son los que se dedicaban su vida a Dios. Ahora se dice que no. Desde el Vaticano II se dice que la santidad, todos estamos llamados a santidad, y cualquiera en su estado de vida. O sea que tú, como puedes ser soltera, puedes estar casada, puedes casado, soltero, sacerdote, religioso, lo que sea, en el estado de vida que estés, y también como estés, ahí es donde tú te santificas. Y a uno se nos pide más santidad que a otro. A ella le pide el Señor una santidad que no es lo mismo que nosotros. No sabe ni a quién estoy señalando, pero le pide mucho más. Es más dura la vida. El testimonio tiene que ser más grande. El amor más grande. No se entiende, esto es un misterio. El pecado es disociar el ser del obrar. Y se trata de una opción fundamental en nuestra vida, la santidad. En Cristo, una opción fundamental. ¿Qué significa opción fundamental? Que Cristo es yo tomo la decisión en mi vida de poner a Cristo en el centro de mi vida, como lo fundamental, la piedra angular de mi vida. Y todo está relacionado con Él. Él es como el sol lleno de reflejos. Hoy necesito el perdón, pues hoy yo, para perdonar a esta persona. Hoy necesito el visitar a un enfermo, pues me da el reflejo para ir y llevar la vida al enfermo, para alegrar la vida del enfermo, para orar con el enfermo, para llevarle la comunión, ¿me entendéis? Somos reflejo del sol que es Cristo, que ilumina nuestra vida. Y la opción fundamental es que de todo lo fundamental es Él. Y algunos dicen, lo primero, mi familia. Y yo te digo, lo primero tu familia algunas veces, otras veces no. Otras veces el pobre que llama a la puerta, otras veces este que te necesita, o un amigo de tu hijo que no sé qué y que te necesita. Y entonces tienes que dedicar tiempo ahí y tienes que dejar la familia aquí. Después irás con tu familia, claro que tienes una responsabilidad con la familia. Pero hay veces que hay que dejar unas cosas y es una opción fundamental. El seguimiento de Cristo es una opción fundamental. Él te elige, tú dices sí y empieza esa opción. De muchas opciones que tú puedes tomar en tu vida, pues has tomado la opción por Cristo. Es Dios el que obra en nosotros la caridad. Y nosotros somos libres de actuar en consonancia con lo que somos en Cristo o no actuar según Cristo. Ahora, si tú haces la opción por Cristo, después compórtate como se comporta Cristo.
y llega hasta donde llega. Dios no te va a pedir más de lo que tú puedes darle. Y es verdad que algunas veces, por falta o por miedo, por falta de valentía, por falta de entrega, las personas no crecen en santidad porque piensan que ¿cómo voy yo a conseguir esto en mi vida? Yo no puedo, y claro, pero Jesús te va a decir, pero es que sin mí nada podía hacer, pero con Cristo para Dios nada es imposible. Con Cristo claro que puedes. Puedes conseguirlo todo con Cristo. La intimidad con Cristo ayudará a que nuestras obras hablen de Cristo. Las dos manos, las manos del Creador y de Adán, la mano del Padre y la mano del Creador, son dos manos que siempre tienen que tender a que estén unidas. Fijaros una cosa, una pareja que se enamoran, nunca se han tocado y un día hacen este gesto. Solamente tocarse con la punta del dedo índice. Y ahí está expresado todo el amor del uno hacia el otro. Dios tiene una delicadeza en nuestra vida. Siempre he pensado que Él entra en nuestra vida sin darnos cuenta. Es como la bailarina que entra en escena y se pone a bailar, se ilumina, no se escucha nada y está dando vueltas y está de puntilla con una suavidad que tú dices, esto parece una cosa, parece que está volando. Así entra Dios en nuestra vida, de puntilla, de forma sigilosa, silenciosa. ¿Cuándo empiezas tú a notar a Él en ti? Cuando empieza tu vida a ser una respuesta de amor a Él, entonces tú empiezas a experimentar con mucha fuerza su amor y su presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.